Hola, ¿qué tal? Bueno, en esta nueva sección vamos a pensar, vamos a atravesar por algunos autores para responder una idea que ha insistido, que ha aparecido durante mucho tiempo. ¿Cuál es la naturaleza de la persona? ¿Quiénes somos y cómo somos? Para esto hay un sinfín de autores para tomar. Yo me basé un poco en una antropología como sociopolítica. Por un lado, tenemos al autor, al pensador Hobbes, por ejemplo, pensé a la hora de compartirles eso. Thomas Hobbes, siglo XVII, siglo XVI, va a realizar un libro denominado El Leviatán, en donde va a sostener que metafóricamente el humano en un principio de los tiempos era salvaje, o sea, vivía en un estado de naturaleza, un estado de salvajismo donde el hombre en el fondo era un lobo, fue un lobo. No es una etapa histórica en sí, sino que es metafórico, ¿no? Esta introducción que hace en el Leviatán. En el fondo el hombre es un lobo, gobierna al más fuerte, es la ley del estado de la naturaleza, no hay sociedad civil, y para que haya sociedad civil fue necesario entonces la aparición de un monstruo superior que dominara, que cercenara la libertad, el libertinaje antropológico inherente a la humanidad, lo dominara, y al dominarlo ese humano lobo podía convivir. Es decir, si lo pensamos bien, desde este autor inglés, el humano en un principio es, su naturaleza es salvaje, necesita es un lobo, necesita de la dominación de un poder superior. De hecho, digamos que la misma persona acepte esa condición y haga una suerte de contrato metafórico con ese gran poder y diga, bueno, te delibero parte de mi libertad para que me domines, porque de lo contrario, si nadie me vigilantea, yo no me voy a poder comportar como un humano. O sea, fíjate que la idea de sociedad civil y humano sería en realidad una construcción. En el fondo seríamos lobos que estamos como reprimidos. Ahora, esta teoría es muy interesante porque aplicada, por ejemplo, a la educación, por ejemplo, lo que implicaría es que el estudiante que yo tengo dentro del aula en el fondo es un lobo, por lo cual no me conviene educar en libertad. No me conviene la práctica de la liberación de ciertas estructuras, porque generaría una locura, un estado de naturaleza. El recreo y la hora libre serían potenciales sistemas de libertinaje y de problemas. Ahora, en este sentido, por ejemplo, que se cree, hay muchas escuelas, muchos sistemas educativos que consideran que en el fondo el humano es un salvaje, es un lobo, que no hay que liberarlo porque es un problema. La liberación es un problema, da miedo. La libertad da miedo para estos autores. Foucault, por ejemplo, en Vigilar y Castigar, nos va a enseñar, nos va a demostrar más bien que esta idea persistió y persiste durante mucho tiempo. Sistemas de vigilancia constantes para evitar que el humano sea libre por este miedo a la libertad. Sistemas en donde en realidad lo que van a hacer es constantemente vigilar y mantener cercenada la libertad, por ejemplo, desde la arquitectura. Espacios arquitectónicos construidos desde un panóptico, es decir, desde zonas de fácil observación para poder vigilar o hacer que la persona se sienta vigilado y de esta manera dominado. Así que bueno, ese autor, que les recomiendo su lectura en el caso que les guste, va a demostrar que esta idea de que el humano es un salvaje está absolutamente presente. Y depende de tu mirada antropológica la construcción de la escuela que vos hagas. Depende de la mirada que vos tengas del estudiantado, la mirada antropológica que vos tengas de la persona, la construcción de tu ser docente, de tu ser directivo. El directivo que piensa que Thomas Hobbes tenía razón, bueno, va a aplicar toda una serie de ejercicios de violencia y dominación, sutiles,
un poco más actualizados, pero dominación en sí. Va a tener miedo de que el estudiante tenga libertad, porque va a sostener que se la va a mandar, como decimos. Ahora bien, hay un segundo autor que yo propuse de traer, como Jean-Jacques Rousseau, siglo XVIII. Jean-Jacques Rousseau, francés, lo que va a sostener es que en el fondo, pensando en el principio de los tiempos, de alguna manera el humano en realidad es bueno. Son las estructuras político-económicas, como la propiedad privada, las que van a hacer que el humano entre en una competencia, en una vorágine violenta, que lo transforman en malo. Es la sociedad la que podría construir personas malas. Así que es completamente al contrario. Él sostiene, no, en realidad el humano en su naturaleza es bueno. Romper estas estructuras de dominación, que son justamente las que a vos te hacen malo, es lo que posibilitaría que el humano vuelva a su naturaleza misma, prístina, que sería que somos buenos. Y habilitar el diálogo, la comunicación y la comunidad es mucho mejor en realidad. La construcción de un sistema educativo más eficiente, pero no en términos industriales, sino más alegre, más propicio para el desarrollo, el aprendizaje, es lo contrario. Propiciar al aula, propiciar al diálogo comunitario, en ese sentido democratizar el poder, quiero decir descentralizar el poder, no centralizado en la figura del docente. Salir del paradigma de la vigilancia y del castigo serían en realidad los factores para una gran educación. Es completamente otra mirada, completamente distinta. Ahora bien, otros autores plantean que malo y bueno son categorías. Son categorías que cada sociedad en su tiempo histórico construye, deconstruye y va cambiando. Nietzsche, por ejemplo. Sartre, que por supuesto no se pronuncia así, sino que tiene toda una pronunciación en francés. Van a pensar, por ejemplo, Sartre en El ser y la nada, van a pensar que el humano en realidad no tiene naturaleza, no hay naturaleza, no la hay. Y bueno y malo son categorías que cambian con el tiempo. Y Nietzsche en Genealogía de la Moral, por ejemplo, bueno y malo son categorías que se han utilizado para diversas cuestiones. Lo que era bueno hoy es otra cosa. Ser bueno en realidad es una dominación que hacen los poderosos sobre vos para ser sumiso, ser dócil, eso es ser bueno. Ser malo como algo malo, digamos, es a propósito, es para que vos te dejes dominar. Bueno, aparecen un montón de ideas que ya directamente destruyen la idea de que es posible razonar de cuál es la naturaleza, sino que es una naturaleza que se va construyendo y que cambia con el tiempo, que no es inmutable, no hay naturaleza, somos ser y nada. Existimos, somos personas, sí, somos humanos, pero al mismo tiempo esa humanidad cambia con el tiempo. No hay una definición de lo que es lo humano, por lo cual no hay una definición de lo que es bueno y malo. Entonces, son tres grandes campos de pensamiento antropológico: quiénes somos, y la mirada que vos tengas con respecto a quiénes somos es lo que, digamos, va a orientar tu práctica docente. La mirada que vos tengas es lo que va a definir tu práctica docente, tu práctica humana. Pensar que estás en una institución educativa o cual fuera con personas que en el fondo son lobos, pensar que estás en una institución educativa que en el fondo son buenos, pensar en una institución educativa en donde a quien digamos habita el espacio no es un ser predeterminado, sino que se va a ir construyendo como un proyecto de vida múltiple. Pensar en estos términos va a orientar la práctica docente que vos tengas. Ahora bien, una recomendación: sí puede suceder que
las sociedades construyen una categoría de monstruo, una categoría de indeseable. Si ustedes leen Frankenstein de Mary Shelley, bueno, el nombre real no es Shelley en realidad, es un cuento corto, es un libro corto, quiero decir, no es muy extenso, pero muy profundo. Va a plantear que las sociedades construyen monstruos, determinan ciertos estereotipos de personas indeseables, los expulsan de la sociedad y los van marginando, y esa marginación la construye en esto mismo de ser indeseable. Esa construcción es antropológica también, y es muy interesante de pensarla. Hablando en términos de malo, bueno, si somos lobos, si no somos lobos, es una buena reflexión para pensar también la práctica docente. ¿Qué pasa, más allá de si hay naturaleza o no hay naturaleza humana, qué pasa con aquellos que construimos como monstruos indeseables, expulsados y marginados de la sociedad? Ese concepto antropológico no puede estar en el aula, considero que no. Paulo Freire plantea que la educación, al contrario, tiene que liberar de las cadenas que te oprimen y te hacen creer que sos lo que sos. Esa etiqueta apropiada, te apropiaste de la etiqueta que te impuso el entorno. La educación, a través del diálogo, a través del encuentro, a través de la democratización del saber, te libera. Así que es muy interesante. Espero que les haya gustado esta clase. Acuérdense, son tres, a modo de resumen, síntesis, son tres grandes campos antropológicos: pensar que el humano es malo en el fondo, pensar que es bueno, o pensar directamente a la naturaleza como un constante devenir y proyecto mutable, cambiante. Espero que se encuentren bien, les mando un saludo. Muchas gracias.